¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas, vamos ahora a ver el primer repaso tipo de eco de cívica, ¿ok? No te olvides suscribirte al canal, dale like acá. Si llegamos a los 50 likes, como prometimos anteriormente, subimos más videos de cívica. Puro repaso tipo de eco San Marcos. No se olviden que ya estamos por iniciar el ciclo a fines de mayo. Guarda tu platita, todavía no sabemos si la cuarentena va a continuar. Acuérdate que todavía hay un consejo de ministros, eso se va a decidir. Así es que todavía tranquilo, relajado, continúa con nosotros tanto en nuestro canal de YouTube como en las transmisiones en vivo de clases salvajes de matemática y de letras en la página del Facebook. ¿Ok, gente? Vamos, papis. Chiste 88. Los derechos humanos. ¿Se acuerdan que hay 3 tipos de derechos humanos? Aunque dicen que va a haber una cuarta, ¿no? El derecho al internet, a las telecomunicaciones, quién sabe. La cosa que en tu examen todavía hay 3. Los de primera generación, también llamados derechos políticos y civiles. Los de segunda generación, llamados derechos sociales y económicos, y lo de tercera generación, lo que hablan de los derechos del desarrollo, la cultura de paz, el desarrollo. ¿Ok? Conforme pasó el tiempo, empezaron a adquirirse más derechos. ¿De acuerdo? Bien. Dice, los derechos humanos de tercera generación, o sea, nos hablan de los últimos, surgieron después de la y están referidos a los derechos colectivos como el derecho a ver, los derechos de primera generación también les llamamos los derechos políticos y civiles, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a votar, el derecho a la libertad religiosa. Esos derechos surgen después de la famosa Revolución Francesa. ¿Ok? Una revolución bien sanguinaria y que ¿en qué va a acabar? Con Napoleón, ¿no? Qué ironías de la vida, ¿no? Inicia una revolución en nombre de la libertad y los propios franceses escogen un emperador. Así es de irónica la historia. Bien. Ahora, la segunda oleada de derechos, los famosos derechos sociales y económicos, se dan ¿por qué? Porque, claro, después de los movimientos sociales, en los años 1830, 1848, va a haber un montón de movimientos, ya que la segunda revolución industrial va a traer este dilema, ¿no? O las máquinas o los trabajadores. Y para solucionar este dilema, se acopló, se va pensando, se va adicionando los derechos sociales y económicos. Y acuérdense, ¿en qué país, te cuento, es un país latinoamericano, en su constitución por primera vez tomó en cuenta estos derechos? A ver, déjame en los comentarios a que no sabes qué país es. Y el tercero, latinoamericano de hecho. Y el tercero es lo que se toma en cuenta luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Esa catástrofe que fue tanto la Primera Guerra y la Segunda Guerra, que acabó con las famosas bombas atómicas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos derecho a la paz, al desarrollo. Eso se hace después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, a ver, conmigo, los derechos humanos de tercera generación surgieron después de la Revolución Francesa, no pasa nada. Revolución Industrial, tampoco. De la Segunda Guerra Mundial, like. Y están referidos a los derechos como el derecho al medio ambiente sano. No a la profe y la vida integral física, esos son los derechos de primera generación. Ahora yo te pregunto algo. Tal vez no es la excesiva cantidad de derechos lo que entran en conflicto en el momento de que los gobiernos empiezan a hacer sus políticas. Porque uno dirá, por ejemplo, los venezolanos dicen, yo tengo el derecho humano al trabajo. El derecho humano al trabajo es un derecho de segunda generación. Entonces vienen los venezolanos acá y exigen, el gobierno peruano, tienes que darnos trabajo porque es un derecho humano. Pero los peruanos se achonan, y a nosotros nos da trabajo y quieren que le des a ellos. Eso es un choque de conflictos. ¿Muy bien? Clásico. Entre los derechos humanos hay conflictos también. Continuamos. Vamos acá a la 89. Bien, Perú. Ahí está. La agrandamos, a ver si veamos hermoso. No, esto de acá. El juez de paz de una comunidad campesina ha sido descubierto en un delito de corrupción. A ver, recuerda tu pirámide. ¿Quién está en la más baja? El juez de paz. ¿Se acuerdan? El juez de paz. Generalmente nombrado por la comunidad. Luego tenemos el juez de paz letrado. No, que es un abogado. Luego tenemos las cortes mixtas y especializadas, lo que llamas la primera instancia. Luego viene la corte superior, superior, la segunda instancia, y la última instancia para ciertos casos ya sería la Corte Suprema, o también el famoso Palacio de Justicia, el Poder Judicial, que se encuentra en Lima, la última instancia. Acá. Entonces, el juez de paz, están hablando de acá, lo más básico, futuro abogado, futuro cuello blanco. El juez de paz de una comunidad campesina, que si es de una comunidad campesina, entonces están hablando no de un juez de paz letrado, sino de un juez de paz simple. Claro. Y si es un juez de paz simple, generalmente es un miembro de la comunidad
que hable el mismo lenguaje, que también el mismo idioma, que por ejemplo conoce las costumbres, que ha tenido una conducta intachable. Entonces, pero le encuentran qué cosa, recibiendo su cohibición. Entonces, el juez de paz puede estar sujeto al derecho de control ciudadano. ¿Qué derecho? A ver. Tenemos remoción, revocatoria, bueno, privación, está remisión tampoco. ¿Qué es una remisión? Ahorita te lo indico. Dime primero la clave. Y eso es. ¿Cuál es? Si la gente lo eligió al juez de paz, entonces, ¿qué figura de participación ciudadana se da? La revocatoria. La revocatoria es ¿para qué? Para destituir autoridades elegidas por la gente. Profi, remoción, eso es para destituir autoridades, pero no elegidas, no elegidas democráticamente, sino nombradas por alguna institución superior. Claro, por ejemplo, a un ministro no se le puede revocar. ¿Por qué? Porque nadie votó por él por ministro. ¿El ministro quién lo escoge? El presidente. Entonces, lo que sí se puede promover es una remoción de su cargo. Ajá, no te olvides, revocatoria es para autoridades elegidas. Pueden ser alcaldes, gobernadores regionales. Profe, ¿y se puede revocar al presidente? No. Ese es su poder central. Y también, en este caso, a jueces de paz. ¿De acuerdo? Y remoción es para autoridades nombradas por otros. Por ejemplo, un director de una agencia le puede pedir una remoción a su cargo. Profe, ¿qué era remisión? Privación, por ejemplo, privación y privación de la libertad, quitarle un derecho. Los derechos civiles se suelen suspender cuando uno está en la cárcel. Claro, con sentencia. Ratificación, ¿qué significa es? Ratificar significa es avalar, permitir. Ratificar, pues, cuando tú, por ejemplo, tienes una sentencia, lo apelas y el juez ratifica tu sentencia, o sea, que lo sigue valiendo. O sea, ya fuiste, por más que hayas apelado, tu sentencia continúas en Canadá. Y revisión, ¿qué cosa es? Generalmente revisión se da para figuras así como tu ex, el Piraña, que bueno, le encontraron ahí robando, ¿no? Pero como tiene 15, 16 años, ¿qué cosa pasa? El juez le dice, ¿sabes qué? Mira, no te vamos a condenar, pero acepta ir a terapia. Claro, es una suspensión de la pena, no te olvides. ¿Eso cómo se llama, futuro abogadillo? Remisión. ¿Okay? ¿Es una suspensión de la pena o es el cambio de la pena por una actividad? Por ejemplo, tratamiento psicológico. Ya mira, tú no tienes sanción, pero si vas a tratamientos psicológicos durante tanto tiempo, no te vamos a perdonar esa sanción. ¿De acuerdo? O un trabajo comunitario. ¿Acá? Este se llama remisión. En este caso, cuando tú votas o quieres votar a una autoridad elegida por la comunidad, se llama revocatoria. 90, gente, 90. En una familia ven con preocupación que uno de sus miembros de 25 años de edad padece deterioro mental grave. Claro, puede ser que empiece a tener lagunas mentales o empiece a tener problemas de alucinaciones, esquizofrenia o paranoia. Padece deterioro mental grave, lo cual impide expresar libremente su voluntad y tomar decisiones adecuadas. Para este caso, un miembro de su familia puede solicitar la suspensión del ejercicio mediante de sus derechos mediante. Si tú ves que tu viejito, supongamos que sea de avanzada edad, empieza a tener problemas mentales, empieza a hablar con las nubes, problemas de esquizofrenia, pero hay una cosa, la propiedad, el negocio, el cargo que tiene, es un cargo de relevancia dentro de una empresa. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer tú? Por ejemplo, si tu papá tiene una empresa, pero ya tiene ese problema, tú puedes pedir qué cosa, qué puedes solicitar para ante las autoridades decirles, hey, mi papá tiene ese problema, entonces yo asumo el mando. Pero antes de tú asumir el mando o antes de asumir la dirección de algo, tienes que pedir un documento en el cual se garantice, un documento legal en el cual se avale, se garantice, obviamente, que tu papá tiene un problema mental y por eso es que tú estás tomando el cargo. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama ese documento? Solicitud de una notaría pública, no te pases. Eso se llama una resolución judicial de interdicción. ¿Qué es interdicción? Ajá. Es cuando una persona está empezando a tener problemas mentales, problemas de salud. Por ejemplo, que de un momento a otro en un accidente, un gerente se ha quedado así, en estado vegetal, entonces no está en aptitud, no es apto, ¿para qué? Para conducir la empresa. Entonces su hijo, antes de conducirla, tiene que hacer ¿qué cosa? Pedir una resolución judicial de interdicción. La clave, ¿cuál sería? Bésame. Vamos gente sanmarquina, futuros gusanos. ¿Saben a quién se le dice gusanos? No saben nada. Vamos a ver, 91.
De las siguientes proposiciones indique verdadero o falso, según corresponda, sobre las etnias amazónicas de nuestro país. A ver, acuérdate que en nuestro país, aparte de la costa, de la zona urbana, no toda la costa es urbana, pero sí la gran parte de la costa, tenemos la sierra, donde vamos a encontrar en algunos lugares las famosas comunidades campesinas. Los famosos ronderos, ¿se acuerdan que te dan con tu chicote? Pa, pa, pa. Ahí hay por haber salido de la cuarentena. Y también, sobre todo en la selva, las comunidades nativas. Profe, ¿qué diferencia hay? Entre las comunidades campesinas tienen participación. Claro, ellos pueden participar, pueden dialogar con la autoridad central, por ejemplo, en el caso de las minas. Generalmente es participativa la función de las comunidades campesinas. En cambio, porque ya tienen un choque cultural con las culturas, pues, con las culturas occidentales, sobre todo la española, de la cual hemos heredado, y la mestiza, que es lo que somos, ¿no? Una cultura chola, una cultura mestiza con orgullo. Entonces, como los campesinos tienen interacción permanente con la parte urbana, rural-urbana, entonces es por eso que tienen un rol participativo. En cambio, en las comunidades nativas cambia la situación. En las comunidades nativas el Estado más que todo le da un rol de protector para proteger la cultura, porque muchos de ellos por la distancia, es más, algunos de ellos sí, pues tú sabes que hay hay comunidades nativas que han tenido aguajunas, los famosos aguarunas o aguajún, están los ayánicas, que por ejemplo tienen gente dentro de su comunidad que ha estudiado una carrera en el extranjero, han sido becados acá, pero la comunidad en sí quiere preservarse, entonces tienen ¿qué cosa? Claro, una protección más que todo del Estado. ¿Okay? Entonces ya sabes, comunidades campesinas tienen un rol más participativo, en cambio la comunidad nativa tiene un rol más de protección. ¿Okay? No te olvides, papi. Selva, sierra. Ahora dice, se organizan principalmente en torno a comunidades nativas. Las etnias amazónicas, correcto, se utiliza más que todo en las comunidades nativas. ¿Okay? Hay un montón, hay más de 71 etnias entre la sierra y la selva. Bien, la etnia Shipibo-Conibo ¿es la que tiene mayor presencia? No. ¿Cuál es la que tiene mayor presencia? Los Ayánica o Ayaninka. Como en español tiene distinto tildación. Entonces, la etnia Shipibo-Conibo es la que tiene mayor presencia. Ya te he dicho que no. ¿Dónde se encuentran los chipibos? ¿Te acuerdas del chipibo enamorado? Bailando alegre, yo te conocí. Ya, ese es el chipibo enamorado. ¿Dónde están? Ellos están para la zona de Ucayali, el río Ucayali, por ahí se encuentra ya casi el límite con Brasil. Ahí están los amigos chipibos. ¿Ok? Ellos no son, más que todo se ubican alrededor del río Ucayali. Claro, Ucayali capital, su capital, Pucallpa. Claro, está la gente chipiba. Chipibo conmigo. La B sería falsa, verdura falsa. La C, en la selva septentrional, acuérdate, no sep. ¿Qué significa no sep? Norte septentrional. Si norte septentrional, sur es meridional, acá, meridional. Entonces, en la selva septentrional, o sea, en el norte, la etnia ayánica tiene mayor concentración poblacional. Si bien los ayánicas son la mayor población de la selva, tengo que decirte que los ayánicas no se encuentran en el Lazar del Norte. Ellos se encuentran más o menos de Huánuco hacia abajo. Huánuco, Junín, Ayacucho, la parte norte del Cusco. En toda esa zona central, en la selva central, ahí están nuestros amigos ayánica. Los famosos chunchos. Los famosos chunchos, que cuando tú vas por la sierra de Huánuco, o vas de la sierra de la CG Selva, Diego María, por Huánuco, si no vas por la zona de Posuso, Zapampa, por la zona de Junín, o vas a la selva de Ayacucho, o a la parte selva de Cusco, ahí vas a encontrar los chunchitos. ¿Quiénes son los chunchitos? Los famosos ayánica. Es la que abarca casi toda la selva central. Acá. La C es falsa, obvio, como ella. Y la D, ¿son poseedores de la mayor parte de lenguas nativas del Perú? Correcto, la mayor cantidad de comunidades están acá. Campesinas destacan el quechua, los chancas, destacan los aymaras también, pero en las comunidades nativas es la que tiene mayor cantidad de lenguas porque hay un montón de etnias. ¿Cuál sería la clave? Alcohólica. Bien, ahí está. Vamos, Perú. 92. En los departamentos de la Amazonía se celebra con mucho fervor cada 24 de junio la fiesta tradicional de San Juan. Bueno, en la selva de San Juan, para ti San Juan.
Sin embargo, previamente el día 23, los pobladores se dedican a purificarse en los ríos cercanos, ya que se cree que San Juan bendice sus aguas y quien se bañe en ellas tendrá felicidad, salud y trabajo durante el año. ¿A qué tipo de manifestación cultural? Esto de acá, de ir a bañarse un día antes de la fiesta de San Juan, ahí estás con tu piteña, tu cervecita, ahí comiendo tu fuane. ¿Qué tipo de manifestación es? ¿Documental? ¿Es un documento? ¿Es algún escrito o archivo? Nada. ¿Histórico? Tampoco. ¿Arqueológico? ¿Es alguna ciudadela? No, nada que ver. Subacuático ni hablar. Patrimonio inmaterial es una costumbre, es como en el Señor de los Milagros, en octubre, para los limeños se colocan de morado. Es una tradición y comer el turrón. Claro, doña Pepa. Bien. Entonces, eso se llaman patrimonios inmateriales. Son acciones que hacen los humanos manifestando su cultura. Bien, sigamos gente. 93. Un país con historial de exclusión. Exclusión significa dejar de lado a un grupo. Abandono material y espiritual. Con grandes desigualdades e injusticias. Está propenso a... Esta es la tendencia, es contraproducente a la. Tienes que buscar dos conceptos contrarios. ¿Cuáles son? Está fácil. Más fácil que tu borracho. Habla. Claro que sí. ¿Cuál es? La violencia y cultura de paz. O sea, según esta enunciado, los países con abandono material, con grandes desigualdades e injusticias, está propenso a la violencia. Esta tendencia es contraproducente con algo que está promoviendo la ONU, la cultura de paz. Aunque tengo que decirte pues que la desigualdad es un término muy ambiguo, es un término más que cívico, más que legal, es un término más filosófico, porque yo te pregunto, mientras haya una persona innovadora, ¿marca o no marca una desigualdad con los que no innovamos? Hoy, mientras haya una persona con más talento, también va a generar cierta desigualdad. Es algo muy complicado de entender el problema de la igualdad. ¿Bien? ¿A qué se refieren con desigualdad? Por ejemplo, yo por más que haya entrenado, jamás voy a tener esa técnica exquisita de Messi cuando hace el sombrerito, o el tiro libre de la Cristiano, ¿no? Pues hay talento también, en cierta manera. Si ese talento marca lo que conocemos como desigualdad. Algunos dirán desigualdad económica, pero también alguno dirá, pero si un jugador como Messi me produce así y otro como el arquero Damonce me produce así, ¿a quién tengo que darle más? ¿O por qué le tengo que dar igual? ¿Me entiendes? Esos son problemas ya netamente filosóficos sobre el derecho. Bien, pero para ti que estás todavía pulpín, propenso a la violencia y cultura de paz. Continuamos, 94. Institución supranacional, o sea que va más allá de los países. El que tiene función principal promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en los países miembros de la OEA. ¿Okay? Es una institución que tiene como función principal promover la observancia, o sea, estar de sapos, y en el respeto de los derechos humanos en los países miembros de la OEA. A ver, te cuento, año 1948, el año en que Eleanor Roosevelt hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los países latinoamericanos, desde Estados Unidos, Canadá, hasta Chile, en el sur Argentina, hacen una reunión. Muy bien, estamos hablando de la formación de la OEA, Organización de Estados Americanos. Y esa Organización de los Estados Americanos se forma con la Carta de los Estados Americanos. Muy bien. La Carta de los Estados Americanos es un documento en el cual va a dar inicio a la OEA. O sea, la C no es. La C está relacionada con la creación de la Organización de Estados Americanos, con esa creación. Luego, cuando ellos se juntan, afirman algo. Defender, ¿qué cosa? Defender, ¿qué cosa? La democracia. Hacer que en todos nuestros países de América, la OEA, tiene que haber una garantía que los países, los gobernantes van a ser elegidos. ¿De acuerdo? De acuerdo a cada constitución, pero son elegidos para evitar las dictaduras. ¿Verdad? Y esa carta, ese documento que se firma, es la Carta Democrática Interamericana. ¿Por qué se llama Carta Democrática? Porque acá, ¿qué cosa estás haciendo? Claro, estás queriendo defender este concepto de la democracia en toda América. ¿Ok? Entonces todos los países, luego de formar la OEA, hacen la Carta Democrática Interamericana, donde todos
se comprometen en participar en elecciones para elegir a sus representantes. ¿Acá? Claro, es lo que la gente reclamaba a Venezuela en la OEA, pues, oye, active la Carta Democrática Interamericana porque en Venezuela no hay elecciones, o las elecciones son fraudulentas. Ah, ya ves, por eso hay veedores de la OEA, porque los países firmaron este acuerdo. Luego también otra de las cosas que se hace es crear la Comisión de Derechos Humanos. Esta comisión, el famoso Pacto de San José, esta comisión tiene su sede en San José, empezando, San José de Costa Rica, la capital. ¿Y la comisión de qué se encarga? La comisión se encarga de estudiar los casos, ¿ok? Por ejemplo, hay un caso muy famoso. ¿Te acuerdas cuando fue la toma de la embajada en Japón? Dicen que algunos militares entraron y dispararon contra los terroristas y los mataron. Y esta situación ha hecho que un grupo de ONGs peruanas hayan reclamado a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que juzgue al Estado peruano por estos actos que los militares cuando retomaron la residencia en Japón, dispararon a los terroristas y están violando su derecho humano porque según ellos los terroristas se habían rendido, pero aún así los militares los mataron. Entonces, ¿qué sucede? Eso trajo un montón de situaciones y la comisión, ¿qué cosa hizo? Claro, la comisión investiga. Si la comisión encuentra pruebas, entonces van a una siguiente instancia. ¿Cuál es, papi? ¿Cuál es? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la Corte, papi, la Corte se encuentra en Estados Unidos y en la Corte se decide, por eso se llama Corte, si es culpable el Estado por haber hecho esto o inocente. Y si es culpable va a tener que pagar una indemnización a las familias de los terroristas. ¿Me entiendes? Profe, si el terrorista mata al soldado, ahí no, ese no es el problema de los derechos humanos. El derecho humano es el abuso en estas situaciones del Estado contra el humano, no del humano contra el soldado. Muy bien, entonces se entendió. ¿La Corte está supervisando que se está cumpliendo? No, la Corte solamente decide los casos que la comisión, con las pruebas que ellos consideran, toman en cuenta. Ajá, bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería la comisión. Estamos pregunta 94. ¿Cuál es la clave de Perú? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No te olvides, para que algo pase a la Corte, primero tiene que pasar por la comisión. Bien. 95. La Comisión de Fiscalía y Contraloría del Congreso es un grupo de trabajo especializado que viene investigando a funcionarios del gobierno anterior. Bacán. Además es considerada integrante de del Poder Legislativo. Ahora, hay comisiones permanentes. Por ejemplo, cuando nuestro Congreso, ahorita que recién se ha vuelto a activar, ¿te acuerdas que se disolvió? Pero de los 130 excongresistas, no es que todos se hayan ido, se quedaron un grupo. Claro, ese grupo que se quedó mientras está esta transición se llama la Comisión Permanente y es tal vez la comisión más importante del Congreso. ¿Acá? La Junta de Portavoces, no, pues que portavoces es el que va a hablar en nombre de cada bancada. Acuérdate que el Congreso, pues tú lo has elegido, pero tú has elegido por diversos partidos políticos. Estos partidos políticos forman una bancada, o sea, su mancha, su manchita. Entonces cada manchita escoge un portavoz, el que hable en nombre de ellos. Eso tampoco estamos hablando. Comisiones ordinarias, claro que sí, porque una comisión del Congreso es la Comisión de la Fiscalía y Contraloría. Y este es el que le está trayendo problemas a Vizcarra con las compras del material, ese que han pedido y que todavía no llega todo, a precios inflados y con poca utilidad. Por eso Vizcarra está teniendo paltas ahorita, porque el Congreso ha nombrado justo en la Comisión de Fiscalía a un enemigo entre comillas de Vizcarra. Bien, la Comisión de Fiscalía y Contraloría es una comisión ordinaria porque todos los congresos lo tienen. Profe, ¿y hay comisiones extraordinarias? Claro. Por ejemplo, una comisión de repente que van a hacer el año 2021 para el bicentenario y de repente el Congreso hace una comisión, pero como esa comisión es para un caso especial sería extraordinaria. Vamos bien. O la famosa megacomisión que el Congreso hizo el Congreso en la época de Ollanta hizo para investigar el gobierno de Alan. La megacomisión.
Entonces, ¿cuál sería la clave, chicos? Colchón. Bien, papi, vamos con la 96. Así con todo, suscríbete al canal, dale like al video porque estás aprendiendo como cancha. ¿Ok? Vamos a ver. La iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de Lima. ¿Han ido a la iglesia? Está de la... Claro, no vas a ir, papi, no vas a ir. Está por de la Plaza Mayor a un costadito, ¿no? Para el lado de atrás, como yéndote a dónde. Claro, para el río Rima y toda esa zona, ahí vas a encontrar, ¿qué cosa? La iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de Lima, es considerada parte del patrimonio cultural. Claro, la que están las catacumbas, allá afuera hay un montón de palomas para que des de comer. Ahí si no tienes nada, no te dan de comer a ti, pero al menos hasta las palomas le dan de comer. ¿Y qué pasa? Debajo de la iglesia, del convento, su nombre adecuado es convento, ahí vas a encontrar las famosas catacumbas, ¿no? Ahí para que escuches con tus audífonos tu música de terror, estar ahí y ves un montón de huesos, un famoso cementerio antiguo de Lima. Muy bien, entonces la iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de Lima, es considerada parte del patrimonio cultural mueble, no, y mueble sí, pero es prehispánico, nada que ver, es colonial. Hispánico documental, no. Histórico mueble, tampoco. La clave tiene que ser la E. Vamos a ver, con fe, con fe. A ver, histórico, sí es. Inmueble, correcto, la E de enamorado. Vamos a ver, 9-7 Perú. Una junta de vecinos decide elaborar una serie de propuestas, ¿ya?, en la administración vecinal con el propósito de manifestar sus demandas, o sea, sus pedidos, al alcalde del distrito. O sea, ellos quieren hacer unas propuestas, ¿no?, de administración vecinal para manifestar sus demandas al alcalde. ¿Eso es válido? Claro. Eso se llama mecanismos de participación ciudadana. Y por lo tanto, ¿cuál sería la clave, chicos? Claro, otra vez, enano. Bien, no es rebeldía social, no es garantía constitucional. Ahorita ya no se usa mucho el término garantía, se usa el término procesos constitucionales. Acá. Eso más que todo tiene que ver cuando tú consideras que el Estado está vulnerando tus derechos, ahí recién presentas una garantía constitucional o proceso constitucional. Pero si tú quieres participar, quieres dar tus propuestas, se llama participación ciudadana. Bien, gente, 98. Con la intención de solucionar la huelga de médicos, esta mañana se reunieron el presidente de la Federación de Médicos. Quieren solucionar la huelga. Hay una huelga, si no hay solución. La huelga, una de las lecciones primeras que vas a aprender en San Marcos. Tienes un problema, los médicos contra el MINSA. Mira cómo es, ¿no? Hasta ahorita que estamos en Grecia están también en problemas, ¿no? La Federación de Médicos y el Ministro de Salud. Bacán. Al término de esta reunión, ambos manifestaron a los medios que se lograron importantes acuerdos que garantizan que la próxima semana se levanta la huelga. O sea, los trabajadores se han resistido a trabajar, no quieren a trabajar porque están considerando que no se están cumpliendo, en este caso, por ejemplo, los requisitos, las mascarillas, la protección adecuada, ¿no? Ese es ahorita, ¿no? Pero en otras épocas era por una cuestión de subir el sueldo. Entonces, ambos se enfrentan. ¿Hay alguien acá que intercede por ellos? ¿Hay un conciliador? No. ¿Hay un mediador? No. En este caso, eso no es un acuerdo entre las partes. Entonces, el mecanismo utilizado para resolver este conflicto, ¿cuál es, señor? ¿Cuál es? Bien, la negociación. Claro, ambas partes han cedido algo. Esa es la negociación. Continuamos, 99. El presidente de la República, al querer emitir un decreto de urgencia en materia económica, decreto de urgencia en materia económica y financiera, el cual constituye una norma con fuerza de ley. O sea, profesor, un decreto de urgencia que la hace el presidente es como si fuese una ley del Congreso. Acá te lo están diciendo que sí. Con fuerza de ley, tiene que ser previamente refrendado por... Mira, hay casos como el problema que estamos viendo del coronavirus en que el Congreso le da facultades legislativas. ¿Qué significa? Que para evitar entrar a votación, la comisión, reunión de mesa directiva, que lo pase la mesa directiva, luego que eso pase al pleno del Congreso, toda una vaina, y por el problema que tenemos ahorita urgente, entonces el Congreso le da poderes al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que solucione los problemas al momento.
Esto ya pasó con PPK. ¿Te acuerdas que hace unos años habían unas ciudades, el Callao, Chimbote, que estaban en estado de emergencia por los pirañas, por tu ex? Claro, eso, los sicarios, claro, se decretó un estado de emergencia. Y ahora un estado de emergencia por la situación que vivimos. Y en ese estado de emergencia el presidente puede dar decretos de urgencia. Generalmente un decreto de urgencia es para materia económica, para hacer compras o para hacer modificaciones necesarias para solucionar el conflicto. ¿Ok? Y ahora, esas modificaciones que hace el presidente, esos decretos de urgencia, tienen nivel de ley congresal. ¿Acá? Entonces, esto te está diciendo. Pero antes de que el presidente saque el decreto, ¿con quién tiene que comenzarlo? El presidente no está solo en el Poder Ejecutivo, tiene su manchita. ¿Cómo se llama su manchita? Que ellos le escoge el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros. Cuyo jefe es el presidente del Consejo de Ministros, la PCM. ¿Ok? O sea, que es el Consejo de Ministros, todos los ministros unidos ahí, haciendo en su mesita y conversando. Entonces, todos los ministros, junto con el presidente, tienen que dialogar. ¿Okay? Y una vez que dialoga, ¿qué sucede? Sacan el decreto de urgencia. Acá no es necesario ir hasta el Congreso y este decreto de urgencia tiene el nivel de una ley parlamentaria. ¿Cuál sería la clave, guapos? ¿Cuál sería la clave? Eso es el Consejo de Ministros. 99 enanos. Vámonos con la 100, Perú, vámonos con la 100. En el Perú el sistema electoral busca asegurar que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno, de la voluntad del elector expresada en las urnas, por votación directa, o sea, un voto válido. Dentro de esta organización, la RENIEC, Registro Nacional de Edificación y Estado Civil, es el órgano constitucional autónomo, o sea que no depende del Poder Judicial, ni del Legislativo, ni del presidente, encargado de qué. A ver, vamos a ver. ¿De qué se encarga la RENIEC? Por si acaso acá la D tiene que estar acá abajito. Por si acaso la D tiene que estar acá abajito. Y esa es la E. A ver, te ayudo. ¿De qué se encarga la RENIEC? Estamos en la pregunta número... Acá te la dejo. A ver. Ahí está. A ver, mírala. Si no, dale pausa, ya tú sabes, a la foto. Y ahora sí. Dime, ¿cuál sería la clave en las 100? ¿Vamos, gente? No te olvides suscribirte al canal. ¿Cuál sería? A ver. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral. Obvio, la RENIEC es una institución que da todos los datos de las personas. ¿De acuerdo? Su estado civil, si está casado, si está soltero, si está divorciado, si ha muerto, su partida de defunción, cuando ha nacido, su partida de nacimiento. Todo eso está relacionado con la RENIEC. Entonces, y esos datos, cuando hay elecciones, eso se llama escrutinios, cuando se va a hacer elecciones con conteo y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? La RENIEC le dice, toma, aquí a la OMB, estos son los aptos para votar. Bacán. Entonces, eso se llama, toda la lista se llama padrón electoral. La A es correcta. Vamos, mantener el registro de identificación veraz de los ciudadanos, correcto. Esa es otra característica de la RENIEC. ¿Okay? El registro de identificación veraz. C. Diseñar y modificar la cédula de sufragio donde tú vas a votar. ¿Ves esas caritas con el nombre partido? Donde tú colocas X, eso se llama cédula de sufragio. Eso no lo hace la RENIEC. ¿Quién lo hace? La OP. Duro. Organizar la entrega de las actas en los procesos electorales. Oye, las actas es, a ver, vamos a contar. 20 votos de naranja. 40 votos de ketchup. 15 votos de el viejito. Muy bien. Firma naranja, 30 votos, tomate, 40 ojos, viejito, 15 votos. Eso se llama acta, la firma de la gente que ha contado, el presidente de la mesa, eso se llama acta. ¿Y eso se encarga la RENIEC? No, eso ya es un trabajo de la OMP. La D tampoco. Y vamos con la E, ya te he dicho, esta es la D y esta es la E. Emitir constancias de matrimonios y de funciones a los ciudadanos, claro que sí, enano también. ¿Cuál sería la clave? AB, pero con B de burro. ¿Cuál sería? Amorfo, ABE. Vamos.
101 dice, la Contraloría General de la República es el ente técnico rector del sistema de control. Indique la alternativa que corresponde a una de sus funciones. Ojo, la Contraloría, la que está sacando ahorita, ventilando todos los actos de corrupción que ha habido en esta cuarentena por miembro de la policía y por con la esposa del fiscal Pérez, ¿cómo se llama? Se me olvidó, que se encargaba de hacer las compras y que ahorita pues ha renunciado y que ha traído todo un cataclismo, dice que por eso el fiscal no ha ido y que ha permitido la liberación de Keiko en venganza, ¿no? ¿Quién sabe? Ya eso lo sabremos con el tiempo. Pero la que se encargaba de hacer las compras del Estado, esas mascarillas oxidadas, todo eso, ¿quién era? Claro, la ministra. Perdón, la ministra que estoy hablando, la esposa del fiscal. Perú Compras, ¿ok? Y ahora el Contralor ha entrado, como es más o menos, se lleva no también con el tío Vizcarra, entonces entró a filetear y se ha descubierto esos actos de corrupción. La Contraloría, entonces, ¿qué hace? Claro, revisa que estén las cuentas bien hechas. Vamos a ver. A ver, indica la alternativa que corresponde a sus funciones. A ver, al toque, creo que está fácil. Creo que está al toque. ¿Cuál sería la clave en esa pregunta 101? A ver, Perú. Claro, fiscalizar la ejecución del presupuesto de los gobiernos locales. Oye, si el gobierno local dice voy a gastar 1.000 soles, pero se gasta 1.300, eso se entra al Contralor. Y si se gasta 1.000 soles, perdón, si pide 1.000 soles y se gasta 500, ¿cuánto tiene que volver? 500, pero devuelve 100, ¿dónde quedan los otros 400? Todo eso ve el Contralor, ¿entiendes? La A sería la clave, pero por si acaso vamos a ver la B. Sancionar una empresa, la Contraloría sanciona, no tiene nada que ver. Por la minería, no. Clausurar un mercado de abastos por sus condiciones de salubridad, nada que ver, eso no es una función de la Contraloría. Sí, controla, no, eso no controla, Sandro. Detectar el lavado de activos mediante la UFI, no, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, no. Conocer en última instancia una resolución degonatoria del habeas data, tampoco, eso no es su función de la Contraloría. El habeas data, eso tiene que ver, esos son procesos constitucionales. Bien, gente, vamos ahora al chiste 102, dice. El proceso revolucionario burgués en Europa de 1879, ya debe ser 1789, no 879. No te olvides, 1789. ¿Qué pasó? Ya te estás hablando de Revolución Francesa. Dio como consecuencia la emisión de un documento importante que marcó ese año se dio un documento que marcó el inicio de la protección de derechos. Los famosos derechos humanos que ahora tenemos tienen un antecedente en este evento, ¿ok? Como derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la seguridad, etc. Asimismo, el reconocimiento a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No importa si seas negro o blanco, no importa si eres de apellido de sangre azul, como decían los abuelos, sea de un apellido, pues, mira, Quesada de la Canturias, algo así. No. No importa si eres un rey, que es un apellido Reyes, Quispe, no importa. Todos somos iguales ante la ley. ¿Acá? Y la justicia. El documento en mención es, chicos, aunque sí tengo que hacer un recalco, no es que los empresarios, los artesanos se sublevaron, no, esta fue una revolución completamente anárquica y es por eso que va a caer en muchas idas y vueltas. Muchos piensan que después de la Revolución Francesa vino el mundo de Winnie Pooh y que todos empezaron igualdad, fraternidad. Mentira, hubo asesinatos, crímenes, Robespierre inició el gobierno del terror, luego el gran terror, esto acabó en una masacre. Acuérdate que lo que llevaron a cabo la revolución, más que burgueses, eran intelectuales, claro, Robespierre abogado, Danton, hubo un montón de gente metida en el mundo intelectual que quisieron colocar las ideas de la Ilustración a la fuerza, a la mala, y en ese proceso llegaron a marearse con el poder y a matarse entre todos. Jean-Pierre Marat, por ejemplo, asesinado por una chica. Acuérdate que todo, inclusive se prohibía estar triste en algunas zonas en nombre de la revolución. Y tengo que contarles algo que también no te enseñan en tu colegio. Por ejemplo, la mayoría de Francia quería todavía que haya un rey. Por ejemplo, ahí viene la zona del Borgoña, la zona del Lyon. La revolución en sí fue en París, no en toda Francia, pero por cuestiones didácticas e historias se enseña como Revolución Francesa. ¿Ok? Y al final, ¿en qué acabó todo? En Napoleón como emperador. No, ironía de la vida. La gente misma, al darse cuenta de tanto caos, eligen un emperador con poderes absolutos, ¿no? A nuestros amigos emperadores romanos. Bien, continuamos. ¿Cuál es ese documento que se firmó
Claro, en la Asamblea Constituyente. ¿Cuál? A ver, Declaración de Derechos de Estados Unidos. No, eso no tiene nada que ver con la famosa Revolución Francesa. La Declaración de Derechos de Estados Unidos, no, es una declaración donde, por ejemplo, una de las características, eso se da antes de la Revolución Francesa, y una de las características que se da fue interesante, el derecho a que cada ser humano porte un arma para defenderse, ¿no? Eso sería la Declaración de Derechos de los Estados Unidos, de eso no están hablando. La Convención de Derechos Humanos, no, esa es una reunión. La Declaración de los Derechos Colectivos, nada que ver. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, no confundir. Esta Declaración Universal se da después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, con Eleanor Roosevelt, que lo va a declarar, ¿no?, en los medios de comunicación de la época. Pero esta Declaración Universal tuvo antecedentes. El antecedente de la Revolución Francesa se llama la claro, enano. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto sirve como antecedente para que después de la Segunda Guerra Mundial se haga la Declaración Universal de Derechos Humanos. A veces la gente se confunde. No te hueve. Puntos suspensivos. Primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y tomando como referencia a eso que sucedió en Francia, se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, hace 60-70 años aproximadamente. Bien, continuamos. Vamos acá, 103. Aunque esta me parece conocida, los derechos humanos de tercera generación ya hemos hecho. Derechos humanos de tercera generación surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? La Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos de tercera generación de la Segunda Guerra Mundial, y están referidos a los derechos colectivos como el derecho a la vida, no ese es derecho personal, sino a un medio ambiente sano. La clave sería enano. Y una preguntita, vería que estamos calientes. Si yo digo derecho a la vida es un derecho civil y político, y eso en primera generación. Si yo digo derecho al trabajo o derecho a la salud, segunda generación. Claro, derechos sociales y económicos. Y si yo te digo derecho a la paz, a tercera generación. Muy bien. Ahora, esto del coronavirus nos traerá derechos humanos de cuarta generación, derecho a la tecnología y de tener una identidad en el mundo tecnológico. ¿Quién lo sabe? Vamos a ver, 104. La Corte Internacional de Justicia de la Haya, Corte Internacional de Justicia de la Haya, no confundir esto con la OEA. OEA es de Estados americanos. La Haya es un organismo, es una corte internacional, conjunto de abogados a nivel mundial que forma parte de la ONU. ¿Okay? Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Acá. Una de sus principales funciones, conforme al derecho internacional, es proteger el libre tránsito de las poblaciones vulnerables. Eso no forma parte de las funciones de la Corte Internacional. Eso forma parte más bien de los gobiernos de los países, que tienen que hacer cumplir esos derechos. Luego, fallar a favor de los derechos de los pueblos a vivir libremente. Puede ser eso. Defender los derechos humanos en los Estados miembros. Resolver las controversias de orden jurídico entre estados y defender la detención arbitraria de los refugiados. Eso más que todo tiene que ver, por ejemplo, los derechos de los pueblos a vivir libremente y defender los derechos humanos en los estados miembros. Eso pertenece más a la Corte Interamericana de Derechos. Claro. En cambio, la que estamos viendo acá entre la D y la E, resolver las controversias de orden jurídico entre estados. Eso es lo que nos pasó hace poco. ¿Te acuerdas que tuvimos un conflicto entre Chile? Aquí está nuestro mapa. Para el Perú, aquí está Chile. Para el Perú, acá debía acabar de manera perpendicular. Esto era el mar peruano. Pero para Chile debía ser así. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Que al final fueron a juicio, no fuimos a juicio con Chile. Y ese triángulo era el conflicto. Al final se hizo un pedacito para acá, un pedacito para allá, y quedaron tranquilos. ¿Quién determinó eso? La Corte Internacional de la Haya. O sea, ¿para qué está la Corte Internacional? Para resolver las controversias de orden jurídico entre los estados. La clave, duro. ¿Okay? No te olvides que era en Países Bajos, lo que conocemos como Holanda, pero realmente su nombre es Países Bajos, Nederlandes. Bien, 105. En la última reunión de presidentes llevada a cabo en la ciudad de Colombia, pues en Cartagena, en la zona caribeña, se planteó
que se active la Carta Democrática Interamericana en relación con la situación política que atraviesa Venezuela. Ya hemos dicho en versiones anteriores que la Carta Democrática es ¿qué cosa? Es una firma en la cual todos los países que forman parte de la OEA, Organismo de Estados Americanos, Organización de Estados Americanos, todos esos países que forman parte de la OEA dicen que se debe respetar lo que dice la Constitución de cada país y que sus representantes van a ser elegidos en elecciones democráticas, ¿ok? Y si hay un país que no cumple, se reúne ¿qué cosa? Se reúnen los embajadores de la OEA a discutir qué medidas tomar contra ese país, ¿ok? Puede ser llamada de atención, luego sanción económica, etcétera, etcétera. Entonces, se active, en la última reunión de presidentes en Cartagena, Colombia, se pidió que se active la Carta Interamericana en relación a la situación política de Venezuela. Este documento representa el espíritu del derecho internacional y tiene como objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de la Carta Democrática Interamericana? A ver. Fotito. Ahora sí, dime cuál. El fortalecimiento y la preservación de los valores democráticos. Ese es el objetivo de la Carta. Que se fortalezca y se preserven los valores democráticos en todos estos países. La clave sería la promoción de defensa de derechos humanos. Ya hemos dicho que eso tiene que ver la Corte Interamericana, ¿ok? La Corte y su propia comisión. La protección de derechos culturales, ya hemos dicho que no. Defensa de valores morales, eso lo debe hacer tu mamá y tu papá. La defensa de los derechos del niño y adolescente, nada que. Vamos con la 106. El Estado peruano es la primera institución obligada a respetar y garantizar los derechos. Cuando se violan o amenazan algunos de los derechos constitucionales, ya me están hablando, procesos constitucionales, lo que llaman también garantías constitucionales, como el derecho a la libertad, acceso a la información, a la propiedad y el trabajo, estos pueden ser restablecidos mediante, ya te di la respuesta, a la Perú, ¿cuál sería? Bien, las garantías constitucionales. O sea, si tú consideras que el Estado ha vulnerado algunos de tus derechos, tú puedes pedir. Claro, esas garantías constitucionales es para que tú te protejas ante abusos que el Estado pueda cometer investigando, ¿ok? Ante ese tipo de abusos o ante abusos que de repente puede cometer otra persona, como en el caso del derecho de la acción de amparo. No solamente funciona con el Estado, sino lo que puede ocasionar otra persona. Vamos a ver, sigamos. Un grupo de ciudadanos de una localidad andina, indignados por la remodelación de su plaza de armas, se dirige hacia la municipalidad con el objetivo de cuestionar al alcalde, se están achorando, sobre el alto costo de la obra y el presupuesto. Y ahora, ¿qué más dice? Acá dice lo siguiente. Ejecutado. Estos pobladores están haciendo uso del derecho de control ciudadano, exigen ¿qué están exigiendo? Consulta previa, no, esto se hace antes de que, por ejemplo, una mina entre a explotar los recursos, se hace una consulta previa con los pobladores, pero acá no estamos hablando de este caso. En este caso la gente de Achora, porque ha habido muchos costos muy altos para el tipo de obra que han hecho. Revocatoria de autoridades, acá no están pidiendo que se salga esa autoridad elegida. A esa autoridad como un alcalde se le puede revocar, no se le puede remover, porque ¿cuándo es revocatoria? Cuando es elegido por la gente, por el pueblo en elecciones. ¿Y cuándo es remoción? Cuando es elegido a dedo. Muy bien. En este caso no puede ser remoción ni revocatoria. Iniciativa de formación de leyes, no, para eso tienes que juntar firmas, luego presentarlos con un congresista, que lo va a pasar por una comisión. No, acá no están hablando de eso. Demanda de rendición de cuentas, acá. ¿Y qué pasa si no cumple con dar las cuentas? Se le puede hacer un habeas data. No se olvide las informaciones. Sigamos, gente, sigamos con todo. No te olvides de suscribirte, darle like, manita arriba para poder continuar subiendo videos. ¿Y cuánto tenemos que llegar? A 50 para subir la segunda parte de 5. Bien, según la ONU, en su resolución, declaración y programa de acción sobre una cultura de paz, ¡ay qué lindo! La cultura de paz es definida como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilo de vida basado en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. Identifique las alternativas que están vinculadas al desarrollo de la cultura de paz. A ver, acá tenemos, vamos a ver, ahí está. A ver, observa. ¿Cuáles serían las alternativas que están ligadas a la cultura de paz? Vamos a leer la primera. A ver conmigo. La erradicación del analfabetismo a través de programas educativos. Bueno, se considera que el analfabetismo puede ser una causa de violencia y hemos dicho en un ejercicio anterior, para el enfoque de San Marcos, esto puede ser causa de ¿qué? De violencia. Entonces la
En San Marcos a veces queremos el mundo de Winnie Pooh. Ah, correcto. La erradicación del analfabetismo a través de programas educativos. B. La promoción y aplicación de un desarrollo económico, social, sostenible como programa de gobierno. Claro, también es algo que busca para fomentar el desarrollo de la cultura, para fomentar la cultura de paz. La búsqueda de una sociedad controversial con un centralismo estatal. No, eso no dice la cultura de paz. Lo que busca es la descentralización. D. La reducción de las desigualdades entre los pueblos y el fomento de la inclusión. También, qué bonito, el fomento de la inclusión, todo eso. ¿A qué se refieren con el fomento de la inclusión? Que participen comunidades andinas, comunidades nativas. Inclusive hay un debate sobre la cuota de género en los partidos políticos, que la mitad del Congreso sea varones y la mitad mujeres, todas esas cosas. Muy bien. Y la E, el acceso a mecanismos judiciales oportunos, bacán, pero solo para algunos sectores. No, supuestamente la injusticia es una causa de la violencia también. Entonces, para la visión de la ONU en la cultura de paz, por lo tanto la E no sería. ¿Cuál sería, chicos, la clave? ABD, clave beso. 109. De las siguientes proposiciones indicar verdadero o falso sobre las etnias amazónicas. Me parece que una pregunta parecida hicimos acá. A ver, aquí está. Se realizan principalmente en torno a comunidades nativas y hemos visto que sí. La etnia Shipibo-Conibo es la que tiene mayor presencia. Hemos dicho que no. ¿Cuál es la que tiene mayor presencia? Los ashánicas, que están en toda la parte central, desde Huánuco hasta el Cusco. Los chipibos están en Chipibó enamorado por la Ayali, ya para Brasil. En la selva al norte, septentrional, la etnia chánica tiene mayor concentración poblacional. No. En la selva norte están sobre todo los aguarunas. Son bravos, ¿eh? Los aguarunas, o también llamados aguajú. Y son poseedores de la mayor parte de lenguas nativas, también hemos visto que sí, ¿no? La clave era la A. Muy bien, vamos gente con la 110. En los departamentos de la Amazonía se celebra con mucho fervor cada 24 de junio. Ya hemos hecho también esta, ¿no? Acuérdate que la fiesta de San Juan, ¿por qué se celebra? Porque San Juan es el patrón de la selva. Casi en todas las ciudades se celebra la fiesta de San Juan. ¿Ok? ¿En nombre de quién? A ver, ¿de quién? De San Juan Bautista, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo relacionan con la selva? Porque la selva de ríos y San Juan Bautista, según las tradiciones bíblicas, bautiza a Jesús ¿en dónde? En el río, pues en el río Jordán. Y el Juane, bueno, tiene muchos orígenes, muchas teorías del origen del Juane. Una de las teorías dice que pues es una mezcla, es una fusión de gente de la costa y del Ande que tenían que guardar alimentos y combinaron los elementos que traían con la forma de guardar alimentos. ¿No han visto en esas hojas de plátano que guardan? Claro, el fan, así se dice, fan. Entonces le colocaban ahí sus hojas de plátano envueltos para que pueda durar y no se pudra en esos largos caminos cuando entraban a la selva profunda. Pero también mucha gente lleva el fuane en los ríos. ¿Por qué? Porque es como devolverle al río la cabeza de Judas, de San Judas. Perdón, de Judas, estoy hablando de San Juan. San Juan Bautista, ¿te acuerdas que fue decapitado, no? Fue decapitado, entonces es como un símbolo que muchos siguen para que la cabeza de San Juan vuelva de donde no debió salir, ¿no? Donde está su alma, el río. Bien, esa tradición. Y no solamente la gente de la selva, que se celebra en toda la selva, en Iquitos, en Pucallpa, en Moyobamba, en Amazonas, en todas esas zonas se celebra la fiesta de San Juan. No solamente van a río a bañarse para que tengan un buen año, sino también saltan sobre un fuego, no me acuerdo cómo se llama, colocan una fogata y empiezan a saltar sobre él para evitar sacar los malos espíritus. Esas son costumbres, son tradiciones, son bienes inmateriales. Vamos acá. 111. Las garantías constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos fundamentales, garantías, lo que hemos hablado, ¿no? Acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, etc. Tienen por finalidad proteger los derechos fundamentales de las personas, reponiendo las cosas al estado anterior de la violación. La acción de amparo es una de ellas, por lo que ésta se interpondrá cuando una persona es... solamente acuérdate de esa técnica para ti por haber llegado al video. Suscríbete al canal y vamos a tener más videos. Acuérdate que 50 likes y entran las transmisiones en vivo por Facebook. Papi, escúchame. ¿Qué es una garantía constitucional? Es algo que te defiende de un abuso del Estado. Es una herramienta de la Constitución de defensa cuando tú consideres que el Estado u otra persona ha vulnerado tus derechos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo es esta vaina? Lo siguiente. Si a ti, por ejemplo, te secuestran para sacarte información o te detienen sin un documento y te meten a la carceleta, obviamente no estás en flagrancia, sino
Simplemente te agarran porque alguien dijo y viene la policía y te diga, no, ese estaría cometiendo un delito de habeas corpus, porque es un derecho contra la libertad y la integridad, perdón, sobre la integridad física. ¿Ok? Claro, si te golpean para que tú confiesas, di que ha sido, tú golpeas, como policía le metes un cobazo al pata, estás cometiendo, el pata puede presentar un recurso de habeas corpus contra la integridad y la vida. Todo lo que sea contra la integridad con el cuerpo y la vida es habeas corpus. Acá. Todo lo demás es acción de amparo. Y te pongo un ejemplo. Hubo una noticia interesante a inicios del año, antes de que aparezca el coronavirus, de que, por ejemplo, se suspendió los peajes en un distrito. ¿Qué distrito? La Molina. ¿Y por qué se suspendió los peajes? Porque los peajes eran cobrados por una empresa coimera que ustedes conocen, Odebrecht, de tu tío Odebrecht. Entonces, ¿qué pasó? Hay un derecho que nosotros tenemos, que es la Constitución, que es el derecho a libre tránsito. Entonces, este peaje, los peajes de estas empresas coimeras, Odebrecht, OAS, todas esas empresas, ¿qué cosa? Vulneraban nuestro libre tránsito. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar una empresa que ha robado? Y el alcalde de La Molina, ante estos cobros que los consideraba indebidos, presentó una acción de amparo, porque están violando ¿qué derecho? El derecho al libre tránsito. Ajá, porque ellos están en investigación. Entonces se pide que mientras ellos estén en investigación, entonces todavía no son ni culpables ni inocentes, están siendo investigados. Por lo tanto, mientras estén en ese estado, no pueden obstaculizar mi derecho de libre tránsito. Entonces, ¿qué presentó el alcalde de La Molina? Una acción de amparo. Entonces, cuando no es integridad física, todos los demás derechos, como el derecho de libre tránsito, ¿qué cosa es? Acción de amparo. Acá. ¿Se está entendiendo? Like. Entonces, las garantías constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos fundamentales. ¿Cuándo se interpondrá una acción de amparo? A ver, uno, cuando es sometidos a tratos humillantes en el exilio, ¿ahí se va a presentar una acción de amparo? No, en el exilio no. Y además, cuando es tratos humillantes, cuando por ejemplo te están colocando electricidad para dar información, sería un habeas corpus. La 1 no puede ser. La 2, cuando está prohibida de ejercer su derecho a la libre expresión. Claro, cuando por ejemplo se censura un canal o se le quita un canal o se le coloca una multa a un canal de un momento a otro, entonces ¿qué sucede? Ese canal puede presentar un recurso de acción de amparo porque estamos hablando libertad de expresión. ¿Muy bien? La 2 es correcta. La 3, ¿es detenida y torturada arbitrariamente? No, ¿ahí qué cosa sería? Detenida de habeas corpus. Acá, la 3 tampoco. A ver, ¿hay alguna más? Ahí está. ¿Impedida de participar en la vida política? Claro, eso ahí también, si por ejemplo hay una resolución que te pide no participar en la vida política, pero la Constitución te dice que todas las personas tienen derecho a elegir y ser elegidos, entonces puedes presentar un recurso de amparo. La 4 también. ¿Obligada a declararse culpable en un juicio? No. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? 2 y 4. En estos dos casos, ahí puedes presentar, ¿qué cosa? Una acción de amparo. ¿Bien? Muy bien. Vamos con la 112. A ver, gente, vamos con toda. Vamos con la 112. El Congreso de la República es un órgano representativo de la nación. Está formado por 130 congresistas elegidos de forma directa, ¿no? El voto preferencial. De las siguientes secciones, señales aquellas que son incompatibles con las funciones de un congresista. A ver, ¿cuál de esas son incompatibles con las funciones de un congresista? 1. Renunciar antes de finalizar el periodo. ¿Un congresista puede renunciar? No, el cargo es irrenunciable. La 1 es falso. La 2. Asumir el cargo de ministro de Estado a propuesta del presidente. ¿Un congresista puede ser ministro? Claro que sí, lo hemos visto muchas veces. No deberían ser, pero lo son. Es permitido. ¿Ejercer funciones en otras entidades públicas o privadas? No. No puede ejercer funciones en otras entidades públicas o privadas. 4. Iniciar investigaciones. Claro, porque puede haber choque de intereses. Iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público también. Como el caso que van a hacer, van a llamar a los ministros de Vizcarra. 4. Y la 5, administrar empresas que obtengan concesiones, o sea, que tengan permisos del Estado, no pueden hacerlo así. Por lo tanto,
¿Cuáles? Esta, la 2 y la 4 son compatibles. ¿Cuáles hay incompatibles? 1, 3 y 5. Y 5. A ver, 1, 3. Si estas son las compatibles, las otras, pesano, son las incompatibles. 1, 3 y 5. Clave duro. Bien, gente, vamos ahora con el chiste 113. A ver, los jueces deben administrar justicia basándose en las normas, obviamente, que entregan en el ordenamiento jurídico. Recuerden que en el Perú gusta mucho el término el ordenamiento jurídico de Kelsen, ¿no? La famosa pirámide de Kelsen, ¿ok? Donde en la cúspide, ¿cuál está? La Constitución. ¿Muy bien? Nada puede pasar sobre la Constitución. ¿Y cómo se llama ese órgano? Ese órgano que se encarga de cuidar la Constitución y que ninguna ley, ninguna norma, ninguna ordenanza municipal contradiga la Constitución. ¿Cómo se llama ese? Si usted está en Arequipa, ¿cómo se llama? A ver, déjame en los comentarios. A ver, los jueces deben administrar justicia basándose en las normas que integran el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en algunas comunidades campesinas, y hemos hablado de las comunidades campesinas, a veces ocurre que las leyes no contemplan exactamente una determinada situación. ¿Cómo se llama esto? Vacíos legales, ¿no? Lagunas jurídicas. Y ante esta circunstancia, ¿qué debe hacer el juez? ¿Qué debe hacer el juez? Ante una circunstancia así, por ejemplo, en una comunidad campesina X, por ejemplo, se determina que una pareja, generalmente eso pasa en las comunidades nativas, ¿no? Que una chica se casa a los 14, 13, 14 años. Es parte de sus costumbres de ellos. ¿Qué debe hacer el juez en ese caso? O por ejemplo, que en alguna comunidad andina ocasione que, por ejemplo, asesinar a la esposa sea penado con la muerte. Pero en nuestra Constitución hay el derecho a la vida. Entonces eso trae un conflicto. Entonces, ¿qué tiene que hacer ante esa circunstancia el juez? ¿Qué cosa debe hacer? A. Derivar el diferendo a un tribunal de justicia internacional competente. No, eso no hacen los jueces en el Perú porque es parte de nuestro ordenamiento jurisprudencia. Está dentro de nuestro territorio nacional. B. Invocar el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No tiene nada que ver acá. C. Aplicar los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. ¿Qué es los principios generales del derecho? Por ejemplo, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, ante la situación no esclarecida, ante este problema, ante el beneficio de la duda, ¿quién lo tiene? ¿El acusado o el que acusa? El acusado. Ante la duda, ¿quién lo va a tener? El acusado. ¿De acuerdo? Eso se llaman principios generales del derecho. O sea, no están escritos, pero son cosas que se asumen, ¿no? Por tomando en cuenta la igualdad, la honestidad, ¿no? La solidaridad, esas cosas, esos principios filosóficos, ¿ok? Eso es un principio general de derecho. Y el derecho consuetudinario es referido a las costumbres, por ejemplo. Si una comunidad tiene una práctica milenaria y la gente ha asimilado internamente que esa práctica es positiva, por ejemplo, en el caso de las comunidades judías, la circuncisión, o en el caso de las comunidades nativas, lo que está hablando, el matrimonio a muy temprana edad por una cuestión de tierras y todas esas cosas. Entonces, ese hecho consuetudinario, como es algo que la comunidad acepta y lo tiene interiorizar y aún se practica, entonces eso lo puede aplicar el juez en ese caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Cuando hay un vacío legal, cuando hay algo que no está en las normas constitucionales ni en las leyes que ha dado el Congreso, y esto generalmente sucede en ¿qué? En sociedades como la nuestra, que es multicultural, porque convivimos con muchas culturas aquí en el Perú. Entonces, ¿qué pasa? El juez, ante casos así complejos, tiene que aplicar los principios generales del derecho. Ya te expliqué esos valores, esos enunciados valorativos, axiológicos, ¿no? Por ejemplo, se presume que las personas actúan de buena fe. Eso, por ejemplo, es un principio general del derecho, ¿ok? Y el derecho consuetudinario, o sea, las costumbres que tiene cada población. La clave sería la C. Por si acaso hay que leer la D. Dice, permitir que una persona natural resuelva la disputa entre las partes. No, pero una persona natural, cualquiera, no. Pero el juez no va a permitir eso. Y ordenar una indemnización de los litigantes por parte del Estado. No, porque es un problema de dos. Muy bien, la clave sería casa. No te olvides tú que vas a derecho, lo que es principio general del derecho y el derecho consuetudinario, que en el Perú es muy aplicable. Por ejemplo, puedes estudiar el caso del servináculo, ¿no? La convivencia, no ese matrimonio a prueba. No, pero le están utilizando, le están viendo como objeto. Pero hay que tomar en cuenta la comunidad a la que se refiere. Acá. Listo. Profe, yo puedo hacer mi servináculo acá en la ciudad. Ah, que es otra cosa. Esa es otra jurisdicción. Tendrías que tener tu certificado que forma parte de una comunidad campesina. Es una práctica desde los incas, vienes. Bien, 114. Los centros de conciliación. O sea, en los centros de conciliación va a haber alguien legal, una figura legal que va a dar soluciones a una rivalidad entre dos personas.
va a ir un tercero que va a tratar de conciliarlos, dando propuestas de solución a diferencia del mediador. ¿Ven? Los centros de conciliación son entidades que tienen por objeto ejercer la función conciliadora de conformidad con la ley. En este sentido le corresponde a los conciliadores. ¿Qué cosa le corresponde a los conciliadores? A ver, uno, lee conmigo, uno. Propiciar el proceso de comunicación entre las partes. Claro, el conciliador, por ejemplo, en problemas de alquiler de local, o por ejemplo, tú estás viviendo, arrendando una casa, un cuarto, un departamento, y no has podido cancelar, en esos casos se puede ir, antes de ir a un juicio, puede ir a un conciliador. O por ejemplo, por alimentos también, puede ser un centro de conciliación. No necesitas ir a juicio, o sea, lo que tu abogado sea pendejo, te empiece a manipular para que meta juicio, se alargue el proceso y al final él gane plata y ni tú ni la otra parte se beneficia. Tengan cuidado. Muy bien, propiciar el proceso de comunicación entre las partes. La 1 es verdura. 1, verdura. Vamos con la 2. Resolver diversas controversias de índole penal. No, pues un asesinato tú no puedes tratar de conciliar entre la familia y el asesino, pues eso no tiene sentido, eso ya va a juicio, investigación fiscal y juicio. La 2, no pasa nada, la 2. ¿Cómo? 3. Proponer alternativas de solución. Sí, el conciliador sí puede proponer alternativas de solución, por eso que claramente los conciliadores tienen que tener estudios de derecho. La 3, correcto. 4. Elaborar un acta de acuerdo entre los involucrados, así es. Y esa acta, eso que firma el conciliador, tiene más o menos la jerarquía de una sentencia, ¿ok? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si conciliamos? Yo, por ejemplo, en deudas también se puede ir a un centro de conciliación. Yo le debía 5.000 y no me debe y todas esas cosas. Aquí está firmado la letra, el pagaré, etcétera, etcétera. Y no me debe. Entonces hace conciliar, en la otra parte dice, bueno, yo te lo voy a pagar, estos 5.000 que te debía te lo voy a pagar 1.000 cada año. ¿Y qué pasa si no cumple? Ya firmaron todo y si no cumple ya tiene un proceso ya judicial, ¿ok? Entonces, eso sí, el acta de acuerdo lo firma el conciliador. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 1, 3 y 4. Ahí está, 1, 3 y 4. Casa. 115. A ver, el presidente de la República, con el acuerdo de su Consejo de Ministros, prorrogó el estado de emergencia en la región Callao. Eso fue en el orden del PPK. Lo que implica que algunos derechos constitucionales seguirán suspendidos. Identifique qué casos forman parte de esta restricción y nosotros estamos viviendo. Cuando es un estado de emergencia hay derechos que quedan restringidos, suspendidos. 1. ¿La policía puede ingresar sin orden judicial a las viviendas? Claro que sí. Tu derecho a la inviolabilidad del domicilio queda suspendido. La policía si quiere puede entrar y ábrele la puerta. Va a ser peor. La 1 es verdadera. Vamos a borrar acá. 1, verdura. En un estado de emergencia los topos pueden entrar sin pedir permiso, sin nada. 2. Se restringe el ejercicio público de las confesiones en toda la región. No tiene nada que ver el ejercicio público de las confesiones. 3. Se pueden generar extradiciones en cualquier ciudadano sin motivo. Extradiciones, traer del extranjero, eso no tiene nada que ver. El estado de emergencia es algo interno. La 3 tampoco. Vamos a ver. Vamos a un cuarto. Cuarto. A ver. Ahí está. A ver. Se suspenden todas las reuniones. Claro, ya no hay derecho a libre asociación. Se suspenden todas las reuniones que concentran numerosas personas. La 4 también. Es algo que se ve en el estado de emergencia. Y dime, papi, dime la 5. Se suspende la libertad de circular en ciertos lugares en ciertos horarios, lo que nos pasa, pues solamente salimos a las 6. La 5 también es verdura y eso es válido en esta figura llamada estado de emergencia. ¿Cuál sería la respuesta, Perú? 1, 4 y 5. ¿Cuál sería? 1, 4 y 5. Amor. Muy bien, gente. 116. A ver, relacione correctamente las columnas referidas a los organismos del sistema electoral. Antes se llamaba poder electoral, en los libros de tu viejo le llamaban poder electoral. Ahora, después de la constitución del 93, se separa en 3 organismos independientes. El Jurado Nacional de Elecciones, claro, la Oficina Nacional, ¿se acuerdan? La OMPE, de Procesos Electorales, y la RENIC. A ver, Registro ¿de qué? Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Entonces, vamos a ver. Jurado Nacional de Elecciones. ¿Uno con quién, Perú? A ver, uno con quién. A ver, mírala con amor. 1, 2 y 3. ¿La viste? Ahora sí, vamos. Jurado Nacional de Elecciones. ¿Diseña la cédula de sufragio? No tiene nada que ver. ¿Mantiene actualizado el padrón electoral? Tampoco. ¿Qué hace? Mantiene y custodia el registro de las organizaciones políticas. 1, C. Va acá. 2. La OMPE.
La OMPE diseña la cédula de sufragio, claro, ellos se encargan de hacer la elección, por eso proceso electoral. Y finalmente la RENIEC mantiene actualizado el padrón electoral. ¿Qué es el padrón electoral? Ya tú sabes, y el padrón electoral ¿qué cosa es? Todo el registro de los que pueden votar. 3A. A ver, 1C, 2A, 3B. ¿Cuál sería clave? Beso. 117. Según las investigaciones realizadas por el caso de la megaobra, la línea 1 del metro de Lima, el Florazo, finalmente se concluyó que esta generó un perjuicio para el Estado peruano de 109 millones de dólares. Se fumaron. ¿Cuál es el organismo que, como parte de sus funciones, detectó este millonario perjuicio al Estado? ¿Quién es el que se encarga de ver las cuentas? Si está precios sobreinflados, si se ejecutó bien el presupuesto. ¿Cuál hemos hablado? ¿La Defensoría del Pueblo? No tiene nada que ver. ¿La Fiscalía? No, ellos van a hacer la investigación, pero ellos van a pedir a esta institución los números exactos. La Contraloría, la que tiene que ver las cuentas, el paraíso de los contadores en el Estado se llama la Contraloría General de la República. Ese es el que detecta esta falla, ¿ok? Y avisa a la Fiscalía, ¿de acuerdo? Y el que decide si es culpable o inocente es la Corte Superior en caso generalmente de Estado. Muy bien, Consejo Nacional de Magistratura ya fue, ahora ¿cómo se llama? Junta Nacional de Justicia. Y bien chicos, vamos acá. No se olviden chicos, última pregunta de este día, este repaso de cívica. Si quieres otro repaso así salvaje, llegamos a los 50 likes y la hacemos. Tanto el de cívica, 50 likes para el de historia y 50 likes para el de filosofía. Y así seguimos subiendo más. ¿Ok gente? Comparte el video, disfrútalo, léelo. Que te vas a San Marcos, tienes que saber de todo, saber leer, entender esas vainas con las lecturas. Y así es que te esperamos en el próximo video. Última pregunta, pero... Dice, el Congreso de la República consta de una Cámara única integrada por 130 congresistas que constituyen el Pleno y que son elegidos por un periodo de 5 años mediante el proceso electoral. ¿Bien? ¿Cuáles son las atribuciones de los representantes del Poder Legislativo? A ver, su cargo es irrenunciable, obvio, ya hemos dicho, la 1 es verdadera. Acá en vez de ABCD debe ser 1. 1, 2, 3, porque acá veo las claves. A ver, conceden la conmutación de penas. ¿Qué significa conmutación de penas? Bajar la pena. Ah, no, eso es una función del presidente. La 2 no pasa nada. Vamos con la 3. No están sujetos a mandato imperativo. Claro, los congresistas no están sujetos a que alguien les obligue o les mande. Ellos, acuérdate que es el máximo poder del Estado. Un congresista no está sujeto a mandato imperativo, correcto. Nadie le puede mandar y obligar, son independientes. Independientes me refiero a que entre comillas, ¿sabes? Porque tú dirás, profesor, pero hay poderes ocultos detrás del poder, ya. Pero estoy hablando del término legal, ¿ok? ¿Pueden ejercer el cargo de ministro de Estado? Sí, hemos dicho que la 4 sí, es posible. Acuérdate de Mecha Arauz, ¿te acuerdas? La vicepresidenta, también ministra de Economía y a la vez congresista. Y proponen sugerencias para indultos. Y los indultos se encarga el presidente con una comisión. Alan García, ¿te acuerdas de los narcoindultos? Y ahora último, justo cuando estés viendo este video, a Vizcarra también indultado narcos. A esa no te la sabías, ahí búscale las noticias. ¿Cuál sería la respuesta entonces Perú? 1, 3 y 4. A ver, ¿cuál sería la clave? En la 118 Perú, ¿cuál sería? Enana. ¿Ok? Entonces, no te olvides, entra a nuestro Facebook, Academia Euclides, y para que estés atento a las transmisiones en vivo en nuestro Instagram, nos están haciendo concursos, qué cursos y qué temas quieren que hagamos transmisiones en vivo en matemáticas, en letras, y suscríbete al canal. No te olvides 50 likes y subimos la segunda parte de cívica.